A ti que me estás viendo atrás de nuestras cámaras, en tu celular, en tu laptop, en tus teléfonos inteligentes, en tu oficina, en tu trabajo, en donde quiera que te desenvuelves, que te desarrollas, esperando que te encuentres muy bien. Este es un mensaje, una exhortación, una predicación que vamos a estar hablando a partir de hoy, de este mes 7 del 06 del 2020. Vamos a estar hablando de líderes y lideresas. Pero ahorita vamos a estar hablando primero de los hombres y luego vamos a hablar de las mujeres, que debería de ser al revés. Debería de ser al revés. Primero de las mujeres y después de los hombres. Pero se dio de esta manera la, la asignatura que estamos haciendo hoy. Quiero que ustedes, eh, que tú que me estás viendo allá a donde te encuentres, quiero que estemos que abran sus Biblias en el libro de Éxodo 2 del 1 al 10. No lo vamos a leer, yo quiero que ustedes lo lean, lo escuchen, lo estudien a donde están, a donde se desenvuelven, y me gustaría que lo hicieran con sus familias, con sus esposas, con sus esposos, con su mamá, con su papá, con sus hijos, con su familia en general. ¿Por qué no lo vamos a leer? Porque vamos a estar eh, predicando, exhortando en estas prédicas de 30 minutos. Entonces es muy difícil estar leyendo la Biblia y estar explicándoles de qué se trata. Les voy a hacer un resumen de esto que está aquí en la palabra, de Éxodo 2, del 1 al 10. Habla de eh, cuando Moisés, en el tiempo de este imperio egipcio, el faraón, por, por haber visto, analizado, checado, de que el pueblo de Israel estaba creciendo tanto y tenía temor que el pueblo de Israel, o los judíos, o los hebreos, fueran mayoría y los destruyeran. Porque acuérdense que ellos estuvieron 430 años en Egipto, presos, esclavos, y hacían los trabajos más duros, más difíciles, y eran trabajos que los egipcios no querían hacer. Entonces, cuando hay esclavitud de un pueblo a otro, el pueblo que es esclavizado, pues o paga tributo o hace los trabajos más difíciles, ¿no? Esto pasó 1410 a 1450 antes de Cristo. ¿Sí? O sea, esa es la historia de la que vamos a estar hablando. Cuando, cuando, cuando comienzan a matar a los niños, su mamá y su papá y sus hermanos, pero más su papá, hacen una canastilla, lo que ahora le llaman el Moisés, hacen una canastilla y la cubren de asfalto y brea para que no entre el agua, ¿no? Entonces la llevan al río Nilo y ahí la dejan, pero una de sus hermanas, parece ser que es María, este, está cuidando qué le, qué le, qué le pueda suceder en el río a esa canastilla donde está Moisés, ¿no? Eh, Tenía ahí 3 meses de edad Moisés. Dice la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Éxodo, que era un niño muy hermoso. Entonces lo dejan ahí en la orilla del río. Una mañana, una mañana la hija del faraón con todas sus doncellas va a la ribera del Nilo a bañarse, a disfrutar del río,
y ven la canastilla. Entonces manda a una de sus doncellas, viene a la manda a que recoja la canastilla. Cuando ve que cuando recogen la canastilla y abren la canastilla, se dan cuenta que ahí está un niño, ¿no? Entonces la hija del faraón de Egipto, de ese tiempo, dice, este niño es de los hebreos. Entonces le entra un amor por este niño al grado que lo adopta, ¿no? Pero lo más hermoso es que su hermana, que parece ser que es María, la hermana de Moisés, que es una doncella y es una jovencita, cuando ve que la hija del faraón y que sus doncellas agarran al niño o descubren al niño, se acerca eh, inteligentemente y les dice, yo puedo traerles una nodriza para que mantenga al niño, ¿no? Y le dice la hija del faraón, ok, tráela. Y va y la trae y es la mamá de Moisés, ¿no? Entonces, la hija del faraón le dice a la nodriza, que viene siendo la mamá de Moisés, y a María, cuídamelo. Y cuando lo termines de destetar, me lo traes. Y por alimentarlo como nodriza de sus pechos, de la leche de una nodriza, que era su misma mamá, me lo traes. ¿Cuándo se lo lleva? Se lo lleva cuando se destetan a los niños. Hay niños que se destetan a los 2 años. Probablemente Moisés fue destetado hasta los 3 años. Pero fíjate lo más hermoso, tú que me estás viendo. ¿Cómo Dios preparó todo esto, no? Todo esto que le sucedió a Moisés. ¿Y por qué? Entonces, hasta le pagaron a su mamá de Moisés para cuidar a Moisés cuando ya habían matado a todos los niños de Egipto. A todos los niños, perdón, a todos los niños israelitas, porque no querían que fueran mucha gente, ¿no? Que se reprodujeran, porque el faraón les tenía miedo a los israelitas, ¿no? Al pueblo judío, al pueblo hebreo. Entonces, eso a mí me llenó de mucho gozo de cómo Dios le dio la sabiduría, le dio la inteligencia a María, su hermana, a su mamá de Moisés, a su papá de Moisés, para hacer los Moiséses que ahora se venden para los niños bebés. Y cómo la calafateó, con asfalto. Fíjate nada más. El asfalto que ahora usas tú para ir a tu trabajo, para ir a tu escuela, para ir a hacer tus labores, que son las carreteras ahora, con eso lo calafatearon para que no le entrara agua, más brea. Entonces no le entraba agua, ¿no? Entonces dice la palabra que se lo lleva. Ustedes pueden leer todo el capítulo 2 y más adelante de la vida de Moisés. ¿Por qué estamos hablando de Moisés? Vamos a ir poco a poco, despacio. Entonces se lo llevan, ya cuando lo destetan, no sabemos exactamente si fue a sus 2 años o a sus 3 años. Lo más importante que su mamá, nada más imagínate, su mamá de Moisés, su papá, sus hermanos, se lo llevan a la princesa, a la hija del faraón, y dice la palabra de Dios aquí, en Éxodo 2, del 1 al 10, que ella lo adopta como hijo. Entonces, desde los 3 años, Moisés está en los palacios o en el palacio del faraón de aquellos años, de aquel tiempo, de aquella época. Y si se acuerdan, en ese tiempo, Egipto era la primera potencia mundial. Sería como ahorita Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, se queda ahí, en el palacio. Allí está, vamos a decirlo, vamos a hablar como en este tiempo. Allí sería su kindergarten, su primaria, su secundaria, su preparatoria, su universidad, su posgrado, su tesis
un posgrado, una maestría, un doctorado y demás. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque cuando la hija del faraón ya se queda con él, cuando él ya fue destetado a los 3 años, vamos a ponerle esa fecha, él desde que entra, desde que se lo dejan, después de que lo destetan, él ya es un príncipe. Desde que entra al palacio del faraón y a la protección de la hija del faraón. Entonces, cuenten ustedes, de 3 años a 40, 37 años estuvo Moisés como un príncipe. Ahora, yo les digo a la iglesia del Centro Evangélico La Roca, que estamos allá en Ecatepec, que ahorita no nos puede abrir por la pandemia, pero vamos a hacerlo más adelante, cuando las autoridades no lo autoricen. ¿Qué les digo yo? Pónganse a pensar cómo camina un príncipe, cómo habla un príncipe, cómo se conduce un príncipe. Les digo por esto. En Hechos, fíjate, nos vamos a ir desde Hechos al libro de los Hechos. Ese sí lo vamos a leer. El libro de los Hechos 7:22, fíjate lo que dice. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Lo voy a volver a leer, y tú, ahora que tengas tiempo, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, lo puedes leer. Nos estamos brincando desde el libro del Éxodo, que es el Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos, donde nace la primera iglesia, o la iglesia primitiva, la iglesia apostólica y profética. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Fíjate nada más, qué hermoso. Esto yo lo iba a decir al último, pero ¿por qué lo estoy metiendo al principio? O en el primer inciso. Estamos en el inciso A. Y estamos hasta el F, pero vamos a cortar lo más rápido posible, para que me entiendas. Porque en el mundo secular, nosotros los cristianos evangélicos le decimos mundo secular a nuestro trabajo, a nuestras escuelas, primaria, secundaria, preparatoria, universidades. Para nosotros ese es el mundo secular. El mundo secular es la iglesia, la congregación a donde vamos a leer la Biblia, donde vamos a alabar y bendecir a Dios por medio de cantos, por medio de salmos y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el mundo cristiano evangélico, para nosotros, los cristianos evangélicos, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, esto nació, de que estamos hablando de los líderes o de las lideresas, porque este es el tema, y así se llama este tema, o estos temas que vamos a estar diciendo de aquí hasta que a lo mejor el Señor Jesucristo regrese a la tierra por segunda vez, porque está en el libro de Apocalipsis, y Él le dijo a sus discípulos que va a volver otra vez. Ya no va a venir como vino, en un burrito, no, ahora va a venir como lo que es, como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Pero no nos vamos a meter ahí. Entonces, este niño hermoso, precioso, lleno del poder del Espíritu Santo, desde que nace o desde antes que nazca, ya está predestinado por Dios, ¿sí? Entonces, por eso Dios le dio la sabiduría al papá, le dio la sabiduría a la mamá, le dio la sabiduría a su hermana para que lo estuviera cuidando y no le fuera a pasar nada. Imagínate, en el río Nilo, ¿sí? Hay muchos animales. No nos vamos a meter tampoco en eso, pero piénsalo, analízalo, estúdialo. Entonces, dice la palabra que desde los 3 años entra, comienza a ser príncipe, comienza a ser preparado hasta los 40 años. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué significa Moisés? El que fue sacado de las aguas. Así le puso la hija del faraón, Moisés. ¿Sí? Es un nombre egipcio, Moisés. Acuérdate de los faraones, Ramsés. O sea, hay una similitud. ¿Por qué? Porque él fue enseñado, fue creado y el nombre que se le dio fue un nombre egipcio. A él Dios nunca le cambió el nombre. Porque a veces vamos a entrar más en la historia, ¿no? Entonces, en el mundo cristiano o en el mundo secular se dice que hay líderes que las universidades los hacen o que la vida los hace, ¿sí? Aquí estamos hablando de un líder que Dios lo hace desde antes que nazca, ¿sí? Lo protege, lo cuida y hasta tiene beneficios. Su familia hasta tiene beneficios. Fíjate nada más, imagínate, 3 años que la que la este que la hija del faraón estuvo pagando para que amamantaran su misma mamá de Moisés, amamantara a su hijo y le pagaba, porque ella no podía decir, no, es que es mi hijo. No, ella dijo, es un niño de los hebreos que no quieren que maten, ¿no? Entonces yo lo voy a proteger. Y ella lo protegió y se lo llevó a los 3 años. A los 3 años entra al palacio y comienza su vida de príncipe, ¿sí? Entonces, tenemos que tener pendiente eso. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Hay líderes que las escuelas, que las universidades, que la vida, fíjate hasta dónde me estoy yendo, que la vida los hace. ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres ser un príncipe o una princesa que la escuela o las circunstancias de la vida te hagan, o que Dios te haga un príncipe o una princesa? ¿Un líder o una lideresa? ¿Sí? ¿Cómo podemos diferenciar aquí? Pues como el presidente de México, o si algún día llega a la presidencia una mujer, ¿sí me explicó? Entonces, o como Margaret Thatcher, así, ¿no? O sea, hay líderes y lideresas, ¿no? Entonces, ¿qué se vuelven? Se vuelven presidentes municipales, se vuelven reyes, ¿sí? Se vuelven jueces, se vuelven libertadores de un pueblo, de una nación, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Para que el mundo secular y para que triunfe la gente en la vida profesional, intelectual, económica, etcétera. ¿Para qué necesitamos líderes? Necesitamos líderes para un país. Necesitamos lideresas para un país, para una nación. Necesitamos que tú en tu trabajo seas un líder. Que tú, mujer, en tu trabajo seas una líder. ¿Qué pasa cuando tú eres un líder o una lideresa? Si eres un líder o una lideresa que salió de la escuela secular y que ahí te enseñaron todo lo que has aprendido, un doctorado, una maestría, un posgrado, todo eso, ¿no? Que es bueno. El conocimiento es bueno. Pero si tú tienes un conocimiento secular, eres bueno, eres buena. Pero cuando tú has sido predestinada por Dios para que seas un líder en tu país, en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia donde te congregas o en el mundo donde tú te desenvuelves económico, intelectual, laboral y demás. Si ese liderazgo te lo ha dado tu mujer o hombre que me estás viendo, Dios, desde que tú naciste o antes de que tú nacieras, Él ya te predestinó para eso. Entonces, hay una diferencia entre un líder o una lideresa que Dios tiene en mente o tuvo en mente desde antes de que nacieras, a la diferencia del que lo hicieron o la hicieron en lo secular, en las universidades o demás. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo digo.
No estoy diciendo que yo tengo la razón o que así es. No, no, no. Eso es lo que Dios a mí me ha hecho sentir. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un líder o una lideresa que Dios te escogió para hacerte, ya seas hombre o mujer, tú tienes que ser una persona. El líder llega primero a su trabajo, o la lideresa. Llega primero a su trabajo y es el último que se va. Es una persona muy trabajadora, es una persona muy inteligente, es una persona que se conduce como un príncipe, viste como un príncipe, ya sea hombre o mujer, habla como un príncipe o una princesa, no anda perdiendo el tiempo, siempre está enfocado en lo que tiene que hacer o qué decir o cómo desenvolverse. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad de líder o de lideresa o de caudillo, ¿sí? Y todo mundo sigue al líder o a la lideresa. ¿Por qué? Porque saben que es una persona muy trabajadora, saben que es una persona muy educada, saben que es una persona que no les va a fallar porque es una persona leal, recta, honesta. Por eso les leí lo último de Moisés en Hechos 7:22, de que él era un príncipe, cómo se desenvolvía, cómo hablaba, y hasta sus palabras tenían poder. ¿Por qué? Porque sabía cómo conducirse. A los 40 años, cuando él está en el gobierno de, este, de Egipto, se da cuenta y Dios, el Espíritu Santo de Dios, lo comienza a mover, lo comienza a inquietar, y él comienza a investigar porque era una persona muy preparada, y Dios te está diciendo que te prepares, en lo espiritual, que sería la Biblia, y en lo secular, que serían las universidades. Si has dejado tu escuela trunca, regresa, aunque seas un anciano, tú regresa y prepárate. ¿Por qué? Porque hay gente que viene atrás de ti que necesita de tu sabiduría, de tus conocimientos, de tu liderazgo. Al último vamos a orar para que Dios te dé el don de ser un líder. Pero un líder que Dios ponga sus ojos en ti, o una lideresa que Dios ponga los ojos en ti. Si en lo secular, que es en las universidades, eres un líder, perfecto. Y si puedes tener las dos, perfectísimo. ¿Por qué? Porque tienes un liderazgo que te han enseñado en lo secular y le has pedido al Señor Jesucristo que te dé el liderazgo de arriba, del cielo, no un liderazgo de acá, de la tierra. Cuando tú eres un líder o una lideresa de allá arriba, del tercer cielo, o sea, que Dios te escogió, que Dios te usa, que Dios te provee, que Dios te cuida, que Dios está contigo, no hay un líder secular que te gane, ¿eh? Así sea una luminaria, ¿eh? No hay un líder que a ti te gane, porque tú eres un líder o una lideresa sellada con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Así como me ves. Y hay gente líder en lo secular, en las universidades, en los tecnológicos, que son líderes que hicieron y tienen sabiduría de aquí abajo, de la tierra. Pero tú tienes una sabiduría que viene del cielo. Y no hay quien te gane. No hay quien te gane. Y te lo digo por experiencia. No voy a hablar de mi testimonio. No voy a hablar de mi testimonio. ¿Sí? Pero si Dios lo permite, más adelante lo voy a hacer. O a lo mejor lo hacemos hasta el último, para que veas que estoy hablando de algo que yo he hecho, que el Señor ha hecho en mí. Más bien, perdón. Que Dios ha hecho en mí, no yo. ¿Ok? Entonces, él se comienza a mover como lo que es. Y tú te tienes que comenzar a mover como lo que eres. Tienes que comenzar a moverte como Dios quiere que tú te muevas. ¿Sí? Entonces, ¿de cuál líder
quieres ser? ¿O cuál lideresa tú quieres ser? ¿De cuál quieres ser? ¿De líder o lideresa que Dios ponga tus ojos en ti y te dé la sabiduría, la capacidad, el ungimiento, el llamado para ser una persona ya seas hombre o mujer, chico, mediano, grande, porque él desde niño o desde antes que naciera, o hasta a lo mejor, y te lo digo de una vez, para que lo vayas pensando, hasta la mejor, desde antes que su papá y su mamá lo engendraran, a lo mejor ya estaba hasta apartado para el Señor. Porque él sacó al pueblo de Israel de Egipto, de 430 años de cautiverio. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Te lo voy a decir rápidamente. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar cuando él llega a los 40 años y está en el palacio y es un príncipe y caminaba como lo que era, un príncipe. Donde él se paraba, ay, 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 en su forma de vestir, un príncipe de Egipto, que si dicen los historiadores bíblicos o seculares, fíjate lo que te estoy diciendo, como Josefo, dicen que si él se hubiera quedado como príncipe de Egipto, a lo mejor hubiera sido un faraón como Ramsés, porque era hijo, aunque era hijo adoptado o adoptivo de la hija del faraón, automáticamente ella le dio todo el poder de ser un príncipe de Egipto, aunque él era israelí, o judío, o hebreo, como quieras. Él hubiera sido un faraón. Pero renunció a eso. ¿Por qué? Porque buscó, como tenía mucha preparación secular egipcia, él comenzó a investigar. A ver, ¿quién soy yo? Cuando él se da cuenta quién es y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo, va y le ayuda al hebreo y mata al egipcio y lo entierra. ¿Sí? Eso está en la Biblia. Entonces, él se va a 40 años al desierto y allá pasa, él 40 cuando se fue, y 40 años pasó en el desierto. Allá encontró unas personas, allá trabajó, allá estuvo 40 años, tuvo hijos, se casó y después el Señor lo llama para que libere o liberte o caudille al pueblo de Israel, a los judíos, a los hebreos. Y lo saca. Acuérdate que con la vara que Dios le dice que use, abre el mar rojo, vienen las 10 plagas que en otras prédicas hemos hecho, pero él deja el conocimiento secular, se va al desierto por un error que cometió, pero Dios lo tiene en la mira. Dios lo tiene como lo que, para qué lo creó, a dónde lo creó, cómo lo creó, para un propósito. Cuando Dios te hace un líder o una lideresa, es para un propósito. En primera, que tú estés bien, que sepas cómo hablar, que sepas cómo conducirte, que sepas cómo vestir, cómo debes de presentarte a un lugar. En el mundo secular lo dicen y lo dicen bien. Como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Entonces, hoy vamos a orar para que Dios te haga un líder o una lideresa. Allí a donde estás, levanta tus manos. No tengas prejuicio, levanta tus manos. Yo voy a orar por ti. Seas hombre, mujer, niño, niña, adolescente, estudiante, trabajador, como seas. Levanta tus manos conmigo. Y vamos a orar esto. Si quieres cerrar tus ojos, ciérralos. Y si no, veme a los ojos. Veme a los ojos. Yo te reto a que me veas a los ojos. Porque si Dios te va a hacer un líder o una lideresa, tienes que ver a los ojos. Nada para abajo, ni nada para arriba. A los ojos, directo. Con el poder que Dios nos da como líderes o lideresas. Veme a los ojos. Es más, mejor. Y levanta tus manos, como pidiendo algo. Hazle así. Como que quieres algo, como que vas a jalar algo del tercer cielo, no de aquí abajo. Esa sabiduría no te sirve para nada. Es vanidad de vanidades. Entonces vámonos. Acompáñame. Voy a orar por ti, que me estás viendo. Señor Jesucristo,
entra a mi corazón, cambia mi vida. Ya no quiero ser como era antes. No quiero ser un perdedor, una perdedora. Quiero ser un líder. Que tú me levantes, que tú me pongas en alto, que tú abras puertas y que tú cierres puertas que no me convengan. Ayúdame a ser un líder de mi familia, en mi trabajo, en mi escuela. Bueno, hasta en el fútbol, o en el béisbol, o en el básquetbol, o en natación, o en gimnasia rítmica, o en lo que me esté desenvolviendo, o en lo que te estés desenvolviendo. A donde quiera que tú te pares, tú tienes que ser un líder. ¿Mm? ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, levanta, mándanos un mensaje de que a partir de hoy, 7 del 06 del 2020, hiciste una oración para ser un líder verdadero, una persona honesta, una persona llena de capacidad de arriba, de sabiduría de arriba, no sabiduría del mundo. No, no te va a servir. Para los tiempos que estamos viviendo necesitas ser un líder o una lideresa del tercer cielo. Porque cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, eres poderoso. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente predicación o exhortación. Hasta luego.